10. Su esposa estaba en un rincón del edificio anexo, que era la sala de recepción de la Casa Blanca, leyendo un homeoperiódico, el New York Times. Llevaba una chaqueta oscura y una buena cantidad de maquillaje. Su piel, sin embargo, parecía pálida, y sus ojos daban la impresión de ser enormes y estar llenos de angustia. Cuando él entró en la sala, alzó la vista y dijo: «Estoy leyendo algo acerca de ti. Parece que operaste a Molinar y le salvaste la vida. Felicidades». Le sonrió, pero era una sonrisa débil y temblorosa. «Llévame a algún lado y proporcióname una taza de café. Tengo mucho que contarte». «No tienes nada que contarme», respondió él, incapaz de eliminar el sorprendido desánimo en su voz. «Tuve una inspiración después de que te fueras», dijo Katy. «Yo también. Fue que habíamos hecho lo correcto separándonos». «Sorprendente, porque mi inspiración fue precisamente lo contrario», dijo ella. «Entiendo. Resulta evidente. Estás aquí. Escucha. Según la ley, no tengo que vivir contigo. Todo lo que se me exige. Primero tendrías que escuchar lo que tengo que decirte», interrumpió firmemente Katy. «No es moralmente correcto que simplemente te marches. Eso resulta demasiado fácil». Él suspiró. La filosofía casera siempre conseguía sus objetivos. «De acuerdo», aceptó. «No puedo hacer eso, del mismo modo que no puedo negar honestamente que eres mi esposa. Así que vamos a tomar ese café». Se sentía fatalista. Quizá fuera una forma atenuada de su instinto autodestructivo. En cualquier caso, había cedido. La tomó del brazo y la guió por el pasillo, más allá de los guardias de la Casa Blanca, hacia la cafetería más cercana. «Tienes mal aspecto», dijo. «Tu color. Y estás demasiado tensa». «He pasado unos malos momentos», admitió ella, «desde que te fuiste. Creo que realmente dependo de ti». «Simbiosis», murmuró él. «Malo. No es eso». «Por supuesto que lo es. Esto lo demuestra». «No, no voy a volver contigo sobre las antiguas bases». Se sentía, al menos por el momento, decidido. Estaba preparado para luchar contra ello, aquí y ahora. La miró y dijo: «Katy, pareces enferma. Eso es porque has estado este tiempo con la mole. Te has acostumbrado a un entorno de enfermedad». «Estoy perfectamente, solo un poco cansada». Pero parecía más pequeña. Como si algo se hubiera reducido en ella, como si se hubiera marchitado. Era casi envejecimiento. Pero no exactamente. ¿Podía haber causado tanto daño su separación? Lo dudaba. Su esposa, desde que la había visto por última vez, se había vuelto frágil, y aquello no le gustaba. Pese a su animosidad, se sintió preocupado. «Será mejor que te sometas a un multifásico», dijo. «Un chequeo completo». «Cristo», murmuró Katy, «estoy bien. Quiero decir, estaré bien, si tú y yo arreglamos nuestros malentendidos y...». «El terminar con una relación», señaló él, «no es un malentendido. Es una reorganización de la vida». Tomó una taza para ella y otra para él, las llenó en el expendedor, pagó al robán cajero. Cuando estuvieron sentados a la mesa, Katy encendió un cigarrillo y dijo: «De acuerdo, supongamos que lo admito. Sin ti me derrumbo por completo». «¿No te importa?» «Me importa, pero eso no significa. Tu idea es dejar simplemente que me derrumbe y muera. Tengo a un hombre enfermo que ocupa todo mi tiempo y toda mi atención. No puedo curarte a ti también. Especialmente», pensó, «cuando en realidad no lo deseo. Pero todo lo que tienes que hacer es», suspiró, dio un sorbo al café. Su mano temblaba, observó él, en un pseudo Parkinson. «Nada. Simplemente aceptarme de vuelta. Entonces estaré bien». «No», dijo él. «Francamente, no lo creo. Estás más enferma que eso. Tiene que haber alguna otra causa». «No estoy en la profesión médica por error», pensó. «Puedo diagnosticar un cuadro mórbido cuando lo veo. Pero no pudo diagnosticar más allá de aquello». «Creo que tú sabes qué es lo que te afecta», señaló claramente. «Podrías decírmelo, si quisieras. Esto me hace sentir más desconfiado que nunca. No me estás diciendo todo lo que deberías, no estás siendo honesta ni responsable, y esta es una maldita base sobre la que...». «De acuerdo». Le miró fijamente. «Estoy enferma. Lo admito. Pero déjame decirte simplemente que es asunto mío. No tienes por qué preocuparte por ello. Diría», murmuró él lentamente, «que se han producido daños neurológicos». Alzó vivamente la cabeza. Todo el color que le quedaba se borró de su rostro. «Creo», dijo él de pronto, «que voy a hacer algo que en realidad pienso que puede ser prematuro y excesivamente drástico, pero lo voy a intentar y ver qué sale de ello. Voy a hacer que te arresten». «Buen Dios, ¿por qué?». Le miró, presa del pánico, ahora incapaz de hablar.
Alzó las manos como para defenderse, volvió a dejarlas caer. Él se levantó, se dirigió a la empleada de la cafetería. Señorita, dijo, ¿puede avisar a los hombres del servicio secreto que acudan a mi mesa? Señaló hacia el lugar. Sí, señor, dijo la mujer, parpadeando pero sin inmutarse. Se volvió hacia un muchacho que, sin pronunciar palabra, se metió rápidamente en la cocina. Eric regresó a su mesa, volvió a sentarse frente a Katy. Siguió bebiendo su café, intentando mantenerse tranquilo y preparándose para la escena que se avecinaba. Razono, dijo, que es por tu bien. Por supuesto, todavía no lo sé seguro. Pero creo que así lo descubriré. Y supongo que tú lo sabes también. Pálida, atrapada por el temor, Katy imploró. Me marcharé, Eric. Volveré a San Diego, ¿de acuerdo? No, dijo él. Tú misma te metiste en esto viniendo hasta aquí. Lo convertiste en asunto mío. Así que vas a tener que sufrir las consecuencias. Como dicen ellos. Se sentía completamente racional y controlado. Era una mala situación, pero captaba las posibilidades de algo inminente que podía ser mucho peor. De acuerdo, Eric, dijo Katy roncamente. Te diré de qué se trata. Soy adicta a la JJ 180. Es la droga de la que te hablé, esa droga que todos, incluido Mark Hastings, tomamos. Ahora ya lo sabes. No tengo nada más que decir. Eso lo explica todo. Y solo he tomado otra dosis desde entonces. Una sola toma ya crea adicción. Como sin duda te has dado cuenta. Después de todo, eres médico. ¿Quién más lo sabe? Jonas Ackerman. ¿La conseguiste a través de la CPTT? ¿De nuestra subsidiaria? Ese sí. Fue incapaz de afrontar su mirada. Finalmente añadió. Por eso Jonas lo sabe. Me proporcionó más, pero no le digas eso a nadie. Por favor. No lo haré, dijo Eric. Su mente había empezado a funcionar de nuevo como correspondía, gracias a Dios. ¿Era esa la droga a la que Don Festenburg se había referido indirectamente? El nombre JJ 180 despertaba recuerdos dormidos. Intentó centrarlos. Cometiste un terrible error, dijo, por lo que recuerdo haber oído acerca de la fluedadrina, que es como la llaman también. Sí, la aceltina la elabora. Un hombre del servicio secreto apareció junto a la mesa. Sí, doctor. Solo deseaba informarle que esta mujer es mi esposa, como ella dice. Y que me gustaría que se tomaran las disposiciones necesarias para que pudiera quedarse aquí conmigo. De acuerdo, doctor. Efectuaremos con ella todos los controles de rutina, pero estoy seguro de que no habrá ningún problema. El hombre del servicio secreto hizo una inclinación con la cabeza y se marchó. Gracias, dijo finalmente Katy. Considero la adicción a una droga tan tóxica una enfermedad grave, dijo Eric. En realidad, algo peor que un cáncer o un ataque cardíaco masivo. Es evidente que no puedo abandonarte en estas condiciones. Probablemente deberás ser internada en un hospital. Supongo que ya eres consciente de ello. Contactaré con la Acetine, descubriré lo que saben, pero tienes que comprender que puede que no haya esperanzas. Sí. Inclinó la cabeza en un asentimiento espasmódico. De todos modos, pareces tener mucho valor. Adelantó una mano, tomó una de las de ella. Estaba fría y reseca. Como sin vida. La soltó. Siempre ha habido algo que he admirado en ti, no eres cobarde. Por supuesto, eso es lo que te ha metido precisamente en esta situación, tener el valor de probar una nueva sustancia sin saber nada de ella. Bien, así que volvemos a estar juntos. Unidos el uno al otro por tu drogodependencia posiblemente fatal, pensó con malhumorada desesperación. Vaya razón para reanudar nuestro matrimonio. Aquello era un poco demasiado para él. Tú también eres un buen tipo, dijo Katy. ¿Tienes más droga? Ella dudó. No. Estás mintiendo. No pienso entregarla. Antes te abandonaría e intentaría arreglármelas por mí misma. Su miedo se había convertido, momentáneamente, en un obstinado desafío. Mira, si estoy enganchada con la JJ 180 no puedo darte la que tengo, eso es lo que significa estar enganchada. No quiero tomar más. Pero tengo que tomarla. De todos modos, no es mucha. Se estremeció. Me hace desear estar muerta. No hace falta decirlo. Dios, no sé cómo me metí en esto. ¿Qué es lo que se siente? Tengo entendido que tiene algo que ver con el tiempo. Sí, pierdes tu punto fijo de referencia. Pasas fácilmente hacia adelante y hacia atrás. Lo que me gustaría es ponerme al servicio de alguien o de algo, hallar una utilidad para el período en cuyas manos me encuentro. Quizás el secretario pudiera utilizarme. Erie, quizá pudiera conseguir sacarnos a todos de la guerra.
Podría advertir a Molinari antes de que firme el pacto de paz. Sus ojos resplandecieron esperanzados. ¿No crees que valdría la pena intentarlo? Quizás sí. De todos modos, recordó las afirmaciones de Festenburg sobre el tema. Tal vez Molinari ya estaba utilizando la JJ-180. Pero evidentemente la Mole no había intentado, o no había sido capaz, de hallar el camino hasta los días pre-pacto. Quizá la droga afectara a cada persona de una forma distinta y única. Muchos estimulantes, muchas drogas alucinógenas lo hacían. ¿Puedo tener acceso a él a través de ti? Preguntó Katy. Bien, supongo que sí. Pero algo cobró vida en su interior y le hizo ponerse alerta. Tomará tiempo, de todos modos. En estos momentos se está recuperando de la operación del riñón, como al parecer ya sabes. Ella asintió con la cabeza, haciendo un gesto de dolor. Jesús, me siento horrible, Eric. Como si no fuera a sobrevivir. Ya sabes, como ante la inminencia de un desastre. Proporcióname unos cuantos tranquilizantes. Quizás ayuden un poco. Tendió la mano, y Eric vio de nuevo la intensidad de su temblor. Parecía peor que antes. Te llevaré al edificio de la enfermería, decidió, poniéndose en pie. Por el momento. Mientras pienso qué hacer. Sin embargo, preferiría no administrarte ninguna medicación. Puede que lo único que haga sea potenciar la droga. Con una nueva sustancia, nunca sabes. ¿Quieres saber lo que hice, Eric, mientras estabas pidiendo que avisaran al hombre del servicio secreto? Interrumpió Katy. Eché una cápsula de JJ-180 en tu taza de café. No te rías. Estoy hablando en serio. Es cierto, y te la has bebido. Ahora también eres un adicto. Los efectos empezarán en cualquier momento. Será mejor que salgas de la cafetería y te vayas a tu apartamento, porque son enormes. Su voz era llana y tensa. Lo hice porque creí que ibas a hacerme arrestar. Dijiste que lo harías, y te creí. Así que es culpa tuya. Lo siento, desearía no haberlo hecho, pero de todos modos ahora tienes un motivo para curarme. Tienes que hallar una solución. No podía depender solamente de tu benevolencia. Ya hemos tenido demasiados problemas entre nosotros, ¿no crees? He oído decir esto acerca de los adictos en general, consiguió decir Eric. Les gusta enganchar a otra gente. ¿Me perdonas? Dijo Katy, levantándose también. No, respondió él. Se dio cuenta de que se sentía furioso y desorientado a la vez. No solo no te perdono, pensó, sino que voy a hacer todo lo posible para negarte una cura. Nada significa más para mí ahora que volverte la espalda. Ni siquiera mi propia curación. Sintió un absoluto odio hacia ella. Sí, aquello era muy propio de Katy. Así era su esposa. Por eso precisamente había intentado alejarse de ella. Estamos juntos en esto, dijo Katy. Tan firmemente como le fue posible, caminó hacia la salida de la cafetería, paso a paso, por entre las mesas y la gente. Abandonándola. Casi lo consiguió. Casi. Todo regresó a él. Pero totalmente distinto. Cambiado. Frente a él, Don Festenburg se reclinó en su asiento y dijo. Es usted afortunado. Pero será mejor que se lo explique, tome. Aquí tiene el calendario. Le pasó un objeto de cobre. Eric miró por encima del escritorio. Se ha trasladado usted un poco más de un año hacia adelante. Eric miró. Con ojos miopes. Unas adornadas inscripciones. Estamos a 17 de junio de 2056. Usted es uno de los pocos afortunados a los que la droga afecta de este modo. La mayoría de ellos van al pasado y se apuntan a la fabricación de universos alternos. Ya sabe, jugar a Dios, hasta que finalmente la destrucción nerviosa es demasiado grande y la degeneración se apodera de ellos. Eric intentó pensar en algo útil que decir. No pudo. Ahórrese el esfuerzo, indicó Festenburg, viendo su forcejeo. Déjeme hablar a mí. Usted solo va a estar aquí unos minutos, así que permítame decírselo. Hace un año, cuando le administraron la JJ-180 en el edificio de la cafetería, tuve la suerte de entrar en aquel momento. Su esposa se había puesto histérica y usted, por supuesto, desapareció. Fue detenida inmediatamente por el servicio secreto, y admitió su adicción y lo que había hecho. Oh. La habitación cayó y se alzó cuando asintió reflexivamente. Bien, ¿se siente mejor? Resumiendo, le diré que ahora Katy está curada, aunque no vale la pena entrar en detalles. No tiene importancia. ¿Qué hay de? Sí, su problema. Su adicción. Hace un año no había cura para ella. De todos modos, le alegrará saber que ahora sí la hay.
Se consiguió hará un par de meses, y he estado aguardando a que usted apareciera. En la actualidad sabemos lo suficiente sobre la JJ 180 como para que yo haya podido calcular casi al minuto cuándo y dónde aparecería usted. Festenburg metió la mano en el bolsillo de su arrugada chaqueta y extrajo una botellita de cristal llena de pequeñas pastillas. Este es el antídoto que actualmente elabora la subsidiaria de la CPTT. ¿Lo quiere? Si lo toma ahora, 20 miligramos, quedará libre de su acción apenas regrese a su tiempo de origen. Sonrió, su chupado rostro se contrajo de una forma no natural. Pero, hay problemas. ¿Cómo va la guerra? Preguntó Eric. Despectivamente, Festenburg dijo. ¿Y qué le importa? Buen Dios, es su excent. Su vida depende de las pastillas que hay en esta botella, usted no sabe lo que significa esa adicción. ¿Sigue vivo Molinari? Festenburg agitó la cabeza. No dispone más que de unos minutos y quiere saber el estado de salud de la mole. Escuche. Se inclinó hacia Eric, los labios curvados hacia abajo en una mueca que parecía un puchero, el rostro hinchado por la agitación. Quiero hacer un trato con usted, doctor. Le pido sorprendentemente poco a cambio de esta medicación. Por favor, llegue a un acuerdo conmigo. La próxima vez que tome la droga, si no consigue desintoxicarse, irá a 10 años en el futuro, y será ya demasiado lejos, demasiado tarde. Demasiado tarde para usted, pero no para mí, dijo Eric. La cura seguirá existiendo. ¿Ni siquiera va a preguntarme qué es lo que deseo a cambio? No. ¿Por qué no? Eric se encogió de hombros. No me siento cómodo. Me veo sometido a presión y no me gusta, correré mis riesgos con la droga sin usted. Era suficiente con saber que existía una cura. Ese conocimiento anulaba su ansiedad y le dejaba libre de hacer lo que quisiera. Obviamente, mi mejor apuesta es utilizar la droga tan a menudo como sea posible psicológicamente, 2 o 3 veces, yendo más y más en el futuro a cada ocasión, y luego, cuando sus efectos destructivos sean demasiado grandes. Incluso una sola utilización, dijo Festenburg con los dientes encajados, causa daños cerebrales irreversibles. Maldito estúpido, ya la ha utilizado usted demasiado. Vio a su esposa. ¿Desea sufrir ese mismo daño? Eric meditó profundamente aquello, y al cabo de un momento dijo. Para lo que voy a obtener de ella, sí. Cuando la haya usado 2 veces conoceré el resultado de la guerra y, si el resultado es desfavorable, posiblemente me haya en situación de aconsejar a Molinari cómo evitarlo. ¿Qué es mi salud comparado con eso? Guardó silencio. El asunto le parecía perfectamente claro. No había nada que discutir. Permaneció sentado, aguardando a que los efectos de la droga lo arrancaran de allí. Aguardando regresar a su propio tiempo. Festenburg abrió la botellita, derramó las pequeñas pastillas blancas. Cayeron al suelo, y las redujo a polvo con el tacón. Se le ha ocurrido pensar, dijo Festenburg, que dentro de 10 años la Tierra puede estar tan destruida por la guerra que la subsidiaria de la CPTT ya no se halla en condiciones de proporcionar este antídoto. No se le había ocurrido. Se sobresaltó, consiguió no manifestarlo. Veremos, murmuró. Francamente, no tengo ningún conocimiento del futuro. De todos modos, sí tengo conocimiento del pasado, de su futuro. Extrajo un homeoperiódico, lo volvió hacia Eric y lo extendió sobre el escritorio. La fecha es 6 meses después de su experiencia en la cafetería de la Casa Blanca. Supongo que le interesará. Eric leyó los titulares. Excent, implicado como primer impulsor en un complot contra el secretario en funciones de las Naciones Unidas Donald Festenburg, detenido por el servicio secreto. Festenburg retiró bruscamente el periódico, estrujándolo en una pelota y arrojándolo a sus espaldas. No le voy a decir lo que le ocurrió a Molinari, descúbralo por sí mismo, puesto que no está interesado en llegar a un acuerdo racional conmigo. Tras una pausa, Eric dijo. Ha tenido usted todo un año para imprimir un ejemplar falso del Times. Creo recordar que esto se ha hecho ya antes en la historia política. Stalin se lo hizo a Lenin durante el último año de Lenin. Hizo imprimir una edición de Pravda completamente falsa y se la dio a Lenin, que... Mi uniforme, dijo frenéticamente Festenburg, con el rostro enrojecido y tembloroso, como si estuviera a punto de estallar. Mire las insignias de mis sombreras. ¿Por qué no pueden ser falsas también? No estoy diciendo que lo sean, o que lo sea tampoco el homeoperiódico. Después de todo, no estaba en posición de saber si lo eran o no. Simplemente estoy diciendo que podrían serlo, y que eso es suficiente para hacer que mantenga en suspenso mi opinión. Con un enorme esfuerzo, Festenburg consiguió recuperar un control parcial de sí mismo. De acuerdo. Juega usted a ser cauteloso.
Toda esta experiencia le desorienta, lo comprendo. Pero doctor, sea realista por un momento. Ha visto el periódico, sabe que, de una forma que no le he especificado, sucedía Molinari como secretario de las Naciones Unidas. Aparte el hecho de que, 6 meses después de su propio tiempo, fue usted detenido con las manos en la masa conspirando contra mí. Y... secretario de las Naciones Unidas en funciones, corrigió Eric. ¿Qué? Eso significa una situación provisional. Transitoria. Y yo no fui, o no seré, detenido con las manos en la masa. El periódico informa simplemente de una acusación. No habla de juicio ni de condena. Tal vez pude demostrar mi inocencia. Tal vez todo fue una trampa, maquinada por usted. Recuerde de nuevo a Stalin durante aquel último año de Lenin, la llamada. No me dé lecciones en mi propio campo. Sí, conozco la situación a la que se refiere. Sé hasta qué punto Stalin engañó al agonizante Lenin. Y conozco el complot del doctor, paranoicamente ideado por el propio Stalin durante su última enfermedad. De acuerdo, la voz de Festenburg se afirmó. Lo admito. Este homeoperiódico que acabo de mostrarle, está falsificado. Eric sonrió. Y no soy secretario de las Naciones Unidas en funciones, prosiguió Festenburg. Pero respecto a lo ocurrido realmente, dejaré que lo adivine usted mismo. Y no va a ser capaz de hacerlo. Va a regresar a su propio tiempo dentro de pocos instantes, sin saber nada, absolutamente nada, del mundo del futuro, mientras que si hubiera llegado a un acuerdo conmigo hubiera podido saberlo todo. Miró intensamente a Eric. Supongo, dijo Eric, que soy un estúpido. Más que eso, es usted un perverso polimórfico. Podría regresar armado con unas armas increíbles, en sentido figurado, por supuesto, para salvarse a sí mismo, a su esposa, a Molinari. Y a cambio de ello se pasará un año hirviendo en su propio jugo, suponiendo que sobreviva tanto tiempo a su adicción a la droga. Veremos. Por primera vez Eric sintió la mordedura de la duda. ¿Estaba cometiendo un error? Después de todo, ni siquiera había escuchado lo que se le pedía a cambio para consumar el trato. Pero ahora el antídoto había sido destruido. Era demasiado tarde. Todo aquello no era más que hablar. Eric se puso en pie y echó una rápida mirada por la ventana a la ciudad de Cheyenne. La ciudad estaba en ruinas. Mientras permanecía inmóvil allá, mirando, sintió que la realidad de la habitación, la sustancialidad de lo que estaba viendo, se difuminaba. Osciló, se alejó de él, y quiso aferrarla, retenerla. Mucha suerte, doctor, dijo huecamente Festenburg, y luego él también se convirtió en un jirón de bruma que se enroscó indistinto a su alrededor, mezclándose con los desintegrados restos del escritorio, las paredes de la habitación, los objetos que un momento antes habían sido absolutamente estables. Se tambaleó, y se esforzó por recuperar el equilibrio. No lo consiguió, se sumergió en la vertiginosa experiencia de la ingravidez, y luego, con el dolor golpeando fuertemente en su cabeza, alzó la vista, vio a su alrededor las mesas y la gente de la cafetería de la Casa Blanca. Se había formado un grupo a su alrededor. Preocupado pero vacilante. Reacios a tocarle, permanecían como meros espectadores. Gracias por la ayuda, gruñó, y se puso tambaleante en pie. Los espectadores se retiraron, culpables, a sus mesas, dejándole solo. Solo, excepto Katy. Estuviste fuera unos 3 minutos, dijo ella. Él no respondió. No tenía deseos de hablar con ella, de saber nada de ella. Sentía náuseas y le temblaban las piernas. Parecía como si su cabeza estuviera hendida y fragmentada, y pensó. Así es como se siente uno ante un envenenamiento con monóxido de carbono. Tal como está descrito en los antiguos libros de texto. La sensación de verse embebido de muerte en su estado puro. ¿Puedo ayudarte? Preguntó Katy. Recuerdo cómo me sentí yo la primera vez. Te llevaré a la enfermería, dijo Eric. La sujetó por el brazo. El bolso de ella golpeó contra su costado. Debes llevar tu provisión en el bolso, dijo, y se lo arrancó de un tirón. Un momento más tarde sostenía 2 cápsulas alargadas en la palma de su mano. Se las metió en el bolsillo y le devolvió el bolso a Katy. Gracias, dijo ella, con una enorme ironía. Gracias también a ti, querida. Hemos conseguido acumular unas enormes dosis de amor el uno por el otro en esta nueva fase de nuestra relación matrimonial. La condujo fuera de la cafetería. Ella se dejó llevar sin resistencia. Me alegro de no haber hecho un trato con Festenburg, pensó. Pero Festenburg no dejaría de ir tras de él. Aquello no era el final. De todos modos, poseía una ventaja sobre Festenburg, una que el demacrado escritor de discursos, en aquellos momentos al menos, no poseía. A raíz de su encuentro dentro de un año, conocía las ambiciones políticas de Festenburg.
Sabía que, de alguna forma, intentaría un golpe de estado, y buscaría apoyos para él. El uniforme de secretario de las Naciones Unidas podía ser falso, pero las aspiraciones de Festenburg no lo eran. Y era muy posible que Festenburg todavía no hubiera iniciado aún aquella fase de su carrera. Festenburg, en este momento del tiempo, no podría coger a Eric su excent por sorpresa, porque, a un año en el futuro, sin él saberlo ahora, le había mostrado sus cartas. Y, haciéndolo, no había tenido en cuenta las implicaciones de su acto. Era un gran error político por su parte, e irreparable, además. Sobre todo en vista del hecho de que había otros estrategas políticos en escena, algunos de ellos con enormes capacidades. Uno de ellos era Gino Molinari. Después de conseguir que su esposa fuese admitida en la enfermería de la Casa Blanca, hizo una llamada videofónica a Jonas Ackerman a la CPTT en Tijuana. Así que sabe usted lo de Katy, dijo Jonas. No pareció feliz. No voy a preguntarle por qué lo hizo usted, dijo Eric. Le llamo para. ¿Hace qué? El rostro de Jonas se convulsionó. Le dijo ella que yo le administré la droga, ¿eso hizo? No es cierto, Eric. ¿Por qué lo haría? Pregúnteselo usted mismo. Hablaremos más tarde de ello. Ahora no había tiempo. Primero quiero saber si Virgil sabe algo acerca de la JJ 180. Sí, pero no más que yo. No hay mucho. Déjeme hablar con Virgil. Reacio, Jonas pasó la llamada a la oficina de Virgil. Al cabo de un momento Eric se halló frente al rostro del viejo, que adoptó una expresión de sincero abandono cuando vio quién llamaba. Eric. He leído en los periódicos que ya le ha salvado una vez la vida a Molinari. Sabía que lo haría. Bien, si puede hacer lo mismo cada día, dejó escapar una risita divertida. Katy es adicta a la JJ 180. Necesito ayuda. Tengo que sacarla de ello. Las complácidas emociones desaparecieron del rostro de Virgil. Eso es horrible. ¿Pero qué puedo hacer yo, Eric? Me gustaría hacer algo, por supuesto. Todos aquí queremos a Katy. Pero usted es el médico, Eric. Usted tiene que poder hacer algo por ella. Intentó seguir hablando, pero Eric le interrumpió. Dígame cómo ponerme en contacto con su subsidiaria. La que elabora la JJ 180. Oh, sí. La compañía Acetine, de Detroit. Déjeme ver con quién puede hablar allí. Quizá con el propio Bert Acetine. Espere un momento. Jonas está aquí en mi oficina. ¿Quiere decirle algo? El rostro de Jonas apareció en la pantalla. Estaba intentando decirle, Eric, que cuando supe de la situación de Katy contacté inmediatamente con la Acetine. Ya han enviado a alguien. Está camino de Cheyenne. Imaginé que Katy se presentaría ahí cuando desapareció. Manténganos informados a Virgil y a mí de cualquier progreso que consigan. Buena suerte. Desapareció de la pantalla, evidentemente aliviado de haber contribuido. Eric dio las gracias a Virgil y colgó. Se dirigió inmediatamente a la sala de recepción de la Casa Blanca para ver si el representante de la compañía Acetine había llegado ya. Oh, sí, doctor Suexcent, dijo la muchacha, comprobando su libro de entradas. 2 personas llegaron hace apenas un instante. Intentamos localizarle a usted en las salas y en las cafeterías. Leyó los nombres en el libro. Un tal señor Bert Acetine y una mujer, la señorita Bachis. Estoy intentando descifrar su letra. Sí, creo que es Bachis. Los enviamos a su apartamento. Cuando llegó a su apartamento encontró la puerta abierta. En la pequeña sala de estar había sentadas 2 personas, un hombre de edad madura, bien vestido, con una chaqueta larga, y una mujer rubia rozando los 40. Llevaba gafas, y sus rasgos eran duros y profesionalmente competentes. «Señora Acetine», dijo Eric, y entró con la mano tendida. Tanto el hombre como la mujer se pusieron en pie. «Hola, doctor Suexcent». Bert Acetine estrechó su mano. «Le presento a Hilda Bachis. Pertenece a la Comisión de Control de Narcóticos de las Naciones Unidas. Hemos tenido que informar de la situación de su esposa, doctor. Es la ley. Sin embargo, no estamos interesados en detener o castigar a su esposa, doctor», dijo crispadamente la señorita Bachis. «Queremos ayudarla, como usted. Ya hemos dispuesto las cosas para verla, pero pensamos que sería mejor hablar primero con usted y luego bajar a la enfermería». Acetine dijo con voz suave. «¿Su esposa tiene ahora una provisión abundante de la droga?» «Nada», dijo Eric. «Entonces déjeme explicarle», señaló Acetine, «la diferencia entre habituación y adicción. En la adicción. Soy médico», le recordó Eric. «No tiene que explicármelo». Se sentó, sintiendo aún en él los efectos residuales de la droga.
La cabeza seguía zumbándole, y le dolía el pecho cuando respiraba. Entonces se da cuenta de que la droga ha penetrado en el metabolismo de su hígado y ahora ese metabolismo necesita una continuidad. Si se le niega la droga, ella morirá en... Azeltine hizo un cálculo. ¿Cuánta ha tomado? 2 o 3 cápsulas. Sin ella, probablemente morirá en un plazo de 24 horas. ¿Y con ella? Vivirá aproximadamente unos 4 meses. Por entonces, doctor, puede que hayamos conseguido un antídoto. No piense que no lo estamos intentando. Hemos probado incluso el trasplante Ortif, extirpando el hígado y sustituyéndolo. Entonces necesitará más droga, señaló Eric, y pensó en sí mismo. Supongamos que solo la ha tomado una vez. ¿Qué significa eso? Doctor, dijo Azeltine, ¿acaso no lo comprende? La JJ-180 no fue diseñada como un medicamento. Es un arma bélica. Fue creada para causar una adicción absoluta con una sola dosis. Fue creada para producir un daño extenso en los nervios y en el cerebro. Es inodora e insípida. Uno no puede detectarla cuando le es administrada, digamos, con la comida o la bebida. Desde un principio nos enfrentamos con el problema de que nuestra propia gente pudiera sufrir accidentalmente adicción. Estábamos aguardando hasta conseguir un antídoto, y entonces utilizar la JJ-180 contra el enemigo. Pero, miró con ojo crítico a Eric. Su esposa no sufrió accidentalmente la adicción, doctor. La droga le fue administrada deliberadamente. Sabemos dónde la consiguió. Miró a la señorita Bachis. Su esposa no pudo conseguirla de la compañía de pieles y tintes de Tijuana, dijo la señorita Bachis, porque la Azeltine no ha enviado ninguna cantidad de esa droga a su empresa madre. Nuestros aliados, dijo Bert Azeltine. El protocolo del pacto de paz. Tenemos que remitirles una muestra de cada nueva arma bélica producida en la Tierra. Las Naciones Unidas nos obligaron a remitir una cantidad de JJ-180 al Ilistar. Su rostro pareció hundirse, cosa que en él era síntoma de un profundo resentimiento. Las muestras de JJ-180, dijo la señorita Bachis, por razones de seguridad, fueron enviadas al Ilistar en 5 contenedores separados, en 5 transportes distintos. 4 llegaron al Ilistar. 1 no. Los Rex lo destruyeron con una automina. Y, desde entonces, nos han llegado rumores persistentes a través de nuestros servicios de inteligencia que operan en el imperio que agentes lilistarianos han traído la droga de vuelta a la Tierra, para utilizarla contra nuestra gente. Eric asintió. De acuerdo. No la obtuvo de la compañía de pieles y tintes de Tijuana. ¿Pero qué importaba dónde la hubiera conseguido Katy? De modo que su esposa, dijo la señorita Bachis, ha sido abordada por los agentes de la inteligencia lilistariana, y en consecuencia no puede ser mantenida aquí en Cheyenne. Ya hemos hablado con el servicio secreto, y será trasladada de vuelta a Tijuana o a San Diego. No hay alternativa. Ella no lo ha admitido, por supuesto, pero tiene que haber recibido nuevas dosis a cambio de actuar como agente lilistariano. Ese puede ser el motivo de que le haya seguido a usted hasta aquí. Pero, dijo Eric, si interrumpen ustedes su suministro de la droga. No pensamos hacerlo, dijo Azeltine. Al contrario, el método más seguro de librar a su esposa de los agentes del Ilistar es proporcionársela directamente. Esta es nuestra política en esos casos, y su esposa no es el primero, doctor. Nos hemos encontrado con otros antes, y puede creerme, sabemos lo que tenemos que hacer. Es decir, dentro del limitado número de posibilidades que tenemos abiertas. En primer lugar, necesita la droga simplemente para seguir con vida. Solo eso ya hace esencial el seguir proporcionándosela. Pero hay otro hecho que debe usted saber. El embarque que fue enviado al Ilistar, pero fue destruido por una mina Reeg, sabemos ahora que los Reex consiguieron recuperar parte de los restos de esa nave. Consiguieron una pequeña pero significativa cantidad de JJ-180. Hizo una pausa. Y ellos también están trabajando en un antídoto. Hubo un silencio en la habitación. Nosotros no disponemos de ningún antídoto aquí en la Tierra, prosiguió Azeltine, tras una pausa. Lilistar, por supuesto, ni siquiera lo está intentando, pese a lo que puedan haberle dicho a su esposa. Simplemente están utilizando su provisión de la droga, sin duda utilizándola tanto contra nosotros que contra el enemigo. Son cosas que pasan. Pero, puede que ya exista un antídoto entre los Rex. Sería injusto y moralmente impropio no decirle esto. No estoy sugiriendo que pueda usted pasarse al enemigo. No estoy sugiriendo nada, solo estoy siendo honesto con usted. En 4 meses puede que hayamos conseguido el antídoto, o puede que no. No tengo forma alguna de conocer el futuro.
La droga, señaló Eric, permite a algunos de sus usuarios trasladarse al futuro. Azeltine y la señorita Bachis intercambiaron una mirada. Cierto, asintió Azeltine. Esto es información altamente clasificada, como sin duda sabrá. Supongo que lo supo a través de su esposa. ¿Es esa la dirección en que se mueve ella cuando se halla bajo la influencia de la droga? Es relativamente raro. La regla parece ser el retroceso al pasado. Katy y yo hemos hablado de ello, dijo Eric evasivamente. Bien, murmuró Azeltine. Es una posibilidad, lógicamente al menos. Ir al futuro, conseguir el antídoto, quizá no una cantidad de él, pero al menos la fórmula. Memorizarla, y luego regresar al presente, entregar la fórmula a nuestros químicos de la compañía. Eso podría funcionar. Parece casi demasiado fácil, ¿no? Los efectos de la droga contienen el método de conseguir el agente nulificador, la fuente de una nueva molécula desconocida que penetre en el metabolismo del hígado en lugar de la JJ-180. La primera objeción que se me ocurre es que puede que nunca llegue a existir ese antídoto, en cuyo caso resulta inútil ir al futuro. Después de todo, todavía no existe ningún remedio para la adicción a los derivados del opio. La heroína sigue siendo ilegal y peligrosa, como lo era hace un siglo. Pero se me ocurre otra objeción, más profunda. Francamente, y he supervisado personalmente todas las fases de los ensayos con la JJ-180, tengo la sensación de que el período del tiempo al que entra el sujeto bajo la influencia de la droga es falso. No creo que sea el auténtico futuro o el auténtico pasado. Entonces, ¿qué es? Preguntó Eric. Lo que hemos mantenido desde un principio en la Azeltine. Afirmamos que la JJ-180 es una droga alucinógena, y solo eso. El hecho de que las alucinaciones parezcan reales no significan nada. La mayoría de las alucinaciones parecen reales, sea cual sea la causa, ya provengan de una droga, de una psicosis, de una lesión cerebral o de una estimulación eléctrica aplicada directamente a zonas específicas del cerebro. Usted debe saberlo, doctor. Una persona que experimenta alucinosis no cree simplemente que ve, digamos, un naranjo. Lo ve realmente. Para él es una experiencia auténtica, tanto como pueda serlo nuestra presencia aquí en esta sala de estar. Nadie que haya tomado la JJ-180 y haya ido al pasado ha regresado con algo de allí. No desaparece o... No estoy de acuerdo, señora Azeltine, interrumpió la señorita Bachis. He hablado con un cierto número de adictos a la JJ-180, y me han dado detalles sobre el pasado que he comprobado que no podían conocer a menos que hubieran estado allí. No puedo probarlo, pero lo creo firmemente. Disculpe por haberle interrumpido. Recuerdos latentes, dijo irritadamente Azeltine. Oh, Cristo, posiblemente vidas pasadas. Quizás exista la reencarnación. Si la JJ-180 induce un auténtico viaje temporal, dijo Eric, quizá no constituya una buena arma para utilizarla contra los Rex. Es mejor que se atenga a la alucinosis, señora Azeltine. Al menos mientras planee vendérsela al gobierno. Un argumento ad hominem, dijo Azeltine. Ataca mis motivos, no mi argumentación. Me sorprende, doctor. Su aspecto era lúgubre. Pero quizá tenga razón. ¿Cómo puedo saberlo? Nunca la he tomado, y no se la hemos administrado a nadie desde el momento en que descubrimos sus propiedades adictivas. Nos hemos limitado a los experimentos con animales, nuestros primeros y desafortunados sujetos humanos, y los más recientes como su esposa, convertidos en adictos por los lilistarianos. Y, dudó, luego se encogió de hombros y prosiguió. Y, evidentemente, se la hemos administrado a Rex capturados en los campos de prisioneros. De otro modo no tendríamos ninguna forma de determinar los efectos que causa en ellos. ¿Cómo han respondido? Preguntó Eric. Más o menos como nosotros. Una completa adicción, un deterioro neurológico, alucinaciones de un grado tal que los han vuelto apáticos hacia su actual situación. Añadió, medio para sí mismo. Las cosas que uno tiene que hacer en tiempo de guerra. Y hablan de los nazis. Tenemos que ganar la guerra, señora Azeltine, dijo la señorita Bachis. Sí, dijo Azeltine, apático. Oh, tiene usted tanta razón, señorita Bachis. ¿Cuánta razón tiene? Contempló el suelo, sin verlo. Dele al doctor Suexen la provisión de droga, dijo la señorita Bachis. Azeltine asintió y buscó algo en su chaqueta. Tome. Tendió una cajita metálica, plana. Es JJ-180. Legalmente no podemos dársela a su esposa. No podemos proporcionársela a un adicto reconocido. Así que tómela usted, es una formalidad, por supuesto, y lo que haga con ella es asunto suyo.
De todos modos, hay suficiente en esta caja como para mantener a su esposa con vida hasta el final. Eludió los ojos de Eric, siguió mirando al suelo. Eric aceptó la cajita y dijo. ¿No parece usted muy feliz con esta invención de su compañía? ¿Feliz? Hizo eco a Celtine. Oh, sí. ¿Acaso no lo ve? ¿Sabe? Lo peor fue ver a los prisioneros de guerra después de haberla tomado. Se limitaban a hundirse en sí mismos, como si se marchitaran. No hay remisión para ellos, viven en la JJ 180, una vez la han tocado. Se sienten felices de estar en ella. Las alucinaciones son para ellos, ¿cómo lo diría? Una distracción. No, no una distracción. ¿Un acaparamiento? No lo sé, pero actúan como si estuvieran contemplando la realidad definitiva. Pero una realidad que, clínicamente hablando, fisiológicamente hablando, constituye un insidioso infierno. La vida es corta, señaló Eric. Y embrutecida y odiosa, añadió a Celtine, citando vagamente, como si respondiera de un modo inconsciente. No puedo ser fatalista, doctor. Quizás usted sea afortunado o listo, alguna de estas cosas. No, dijo Eric. Difícilmente eso. Ser un depresivo, evidentemente, no era deseable. El fatalismo no era un talento, sino una larga enfermedad. ¿Cuánto tardan en aparecer los síntomas de abstinencia después de haber tomado la JJ 180? En otras palabras, ¿cuándo? Pueden transcurrir entre 12 y 24 horas entre cada toma, dijo la señorita Bachis. Luego las exigencias fisiológicas, el colapso del adecuado metabolismo hepático, se dejan sentir. Es desagradable. Por decirlo de algún modo. Desagradable, dijo roncamente a Celtine. Dios de los cielos, sea realista. Es insoportable. Es una agonía mortal, literalmente. Y el sujeto lo sabe. Lo siente, sin ser capaz de etiquetarlo. Después de todo, ¿cuántos de nosotros hemos sufrido las agonías de la muerte? Gino Molinari las ha sufrido, dijo Eric. Pero es el único. Se metió la cajita de la JJ 180 en el bolsillo de su chaqueta, pensó. Así que dispongo de 24 horas antes de verme obligado a tomar mi segunda dosis de la droga. Pero los primeros síntomas pueden presentarse incluso esta noche. De modo que es posible que los Rex posean un antídoto, pensó. ¿Tendré que recurrir a ellos para salvar mi vida? ¿La vida de Katy? Me lo preguntó. Realmente, él tampoco lo sabe. Quizá, pensó, lo sepa después de experimentar mis primeros síntomas de abstinencia. Y, de no ser así, después de detectar los primeros síntomas de deterioro neurológico en mi cuerpo, todavía seguía sorprendiéndole que su esposa hubiera decidido, deliberadamente, convertirle en un adicto. ¿Qué odio indicaba eso? Qué enorme desprecio hacia los valores de la vida. Pero no sentía él del mismo modo. Recordó su discusión inicial con Gino Molinari. Entonces sus sentimientos habían emergido, y les había hecho frente. En un análisis final, sentía lo mismo que Katy. Aquel era el gran efecto de la guerra. La supervivencia de un solo individuo parecía algo trivial. Así que quizá pudiera echarle la culpa a la guerra. Eso haría las cosas más fáciles. Pero no se dejaba engañar por eso.